Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Espero que este video les sirva pues para sus futuros exámenes, ¿no? Vamos a determinar si estas relaciones que voy a presentar aquí son o no funciones. Entonces, para eso pues debemos determinar en el conjunto de salida cuántos elementos tiene asignado cada elemento. Entonces nos damos cuenta que este tiene asignado un elemento, este tiene asignado un elemento y este tiene asignado un elemento. Aunque este no tenga, entonces llegamos a la conclusión de que sí es función. ¿Por qué? Porque ellos están relacionados con un solo elemento de la valla, ¿no? Este no está relacionado con nadie, pero si está, perdón, esto pues podríamos poner que sí es función, ¿no? Sí es función porque cada elemento o el elemento, los elementos de aquí están relacionados máximo con un elemento allá. Miremos esta, por ejemplo, esta, ¿será o no función? Entonces miramos que este está relacionado con un elemento allá, el 3 está relacionado con el menos 7 y el 3 también está relacionado con menos 6. Entonces nos damos cuenta que no es función y aquí es donde falla. ¿Por qué? Porque este elemento está relacionado con dos elementos de la valla. Sabemos entonces que no es función por ese motivo. Porque este elemento posee, podríamos decir, dos imágenes en el conjunto de llegada. Miremos este ejemplo. Este elemento está relacionado con un elemento de allá, este también, este está relacionado con uno y este también. A pesar de que todos llegan a lo mismo, sabemos que sí es función porque lo que nos interesa es palabras más, palabras menos, que de aquí salga una flechita, ¿no? Entonces sabemos que sí es función, ¿cierto? Sí es función. Sabemos que este no es función, ¿no? Aquí habíamos dicho por qué, porque encontramos que 3 está relacionado con menos 7 y menos 6. Ahora miremos por aquí, hay otros ejemplos. Bueno, miremos estos ejemplos, ¿no? Estos ejemplos de forma gráfica. Entonces miremos, ¿será que esto es o no función? Entonces uno mira y se da cuenta que, por ejemplo, aquí un número X tiene una imagen aquí en la línea y otra imagen aquí. Les había dicho que uno puede usar el criterio de la regla, ¿no? Usted pasa una regla por la función, va pasando, aquí toca en un punto, aquí está tocando en un punto, aquí en un punto, aquí en un punto, pero cuando llegamos aquí entonces encontramos fallas porque está tocando aquí y aquí en 3 puntos, imagínense, aquí, aquí y aquí. Entonces, en pocas palabras, este elemento, un elemento de aquí, pongamos este X, está siendo relacionado, este X está siendo relacionado con 3 elementos, con uno acá y uno acá, con 3 elementos. Entonces sabemos que esto no es una función en X. ¿Por qué? Porque este elemento está relacionado con con 3 elementos de lleno. Este elemento está relacionado con este, está relacionado con este y está relacionado con este. Entonces sabemos que esto no es función, ¿cierto? No es función. Lo mismo podemos hacer con las demás. ¿Será que esto es una función? Entonces usamos el criterio de la regla. Si usted pasa la regla aquí, ¿cierto? Siempre va a tocar la línea roja, la va a tocar, que es la línea roja en nuestra función en este caso, la va a tocar en un punto. Entonces sabemos que este sí es una función, ¿cierto? Igualmente acá, mire, en esta gráfica, ¿no? Entonces miramos, vamos viendo que solo la toca en un lado, aquí, ¿cierto? Entonces sabemos que esto sí es una función. Recuerde que aquí entonces teníamos que aquí tocan un solo lado, ¿no? Pero cuando llegamos a este pedazo, está tocando en 3 lados, ¿no? Mire aquí, toca aquí y toca aquí. Esta no es función. Las otras sí son función. Por último miraremos esta, ¿no? Igualmente esta, ¿no? Es la línea roja, ¿no? Entonces miramos que solo toca en un lado, solo toca en un lado, en un lado, en un lado, en un lado, en un lado. Entonces sabemos que sí es función, ¿no? Entonces lo otro sería encontrar sus dominios, ¿no? Entonces empecemos a encontrar los dominios de las funciones sagitales, ¿no? Entonces decimos, ese que sí en función, el dominio son todos los elementos de salida que están relacionados con elementos de llegada. Entonces, por ejemplo, el dominio, aquí tenemos el dominio, tenemos que triángulo es parte del dominio, círculo es parte del dominio, cuadrado no es parte del dominio porque no está relacionado con nadie, y rectángulo sí es parte del dominio. Entonces mire que aquí tenemos resuelta la situación. Esto es un corchete, ¿no? Esto es un corchete. ¿Listo? Aquí abrimos y cerramos corchete. Rangos es aquellos a los que le llega flecha o aquellos que están relacionados con elementos de salida. El 5. ¿Cuál otro? El menos 9, ¿cierto? Y el último, el 10, ¿no? 10. Entonces cerramos aquí el corchete, ¿no? Seguimos acá, este también es función. El dominio serían los elementos del conjunto de salida, en este caso 8, los que tienen flecha, ¿no? 4, 3, 2, ¿cierto? Cerramos. Y el rango son aquellos a los que le llega flecha. Todas apuntan a 9, pues el rango es uno solo, 9. Y hemos acabado. Aquí, dominio. Bueno, en este dijimos que no era función, ¿no? Dejémoslo así.
En este dijimos que no era función, ¿no? Miremos el dominio de estas. El dominio, pues esta no es función. Miremos el dominio de esta. Entonces el dominio es dónde empieza a la izquierda, dónde termina a la derecha. Entonces esto me está diciendo que vaya infinitamente, allá infinita. Entonces el dominio empieza desde menos infinito y termina en infinito, ¿no? Desde menos infinito, porque a la izquierda empieza en menos infinito y termina en infinito. Recuerden que el dominio es abierto. Siempre lo ponemos con estos corchetes redondos. El rango, donde empieza abajo y donde termina arriba. Como es una sola línea que está en menos 50, ni es más alta ni es más bajo, ese es el único rango que tenemos, sería menos 50. ¿Listo? Ahí lo tenemos, menos 50. Miremos esta. Donde empieza la izquierda es el dominio, donde termina la derecha. Donde empieza la izquierda en menos 3. Donde termina la derecha, vamos, en 5. Entonces, esto es abierto, mire la bolita es abierta, entonces la ponemos así. Y el 5 también es abierta, mire la ponemos así. Rango, ¿dónde empieza abajo? ¿Dónde termina arriba? ¿Dónde empieza abajo? En menos 7. ¿Dónde termina arriba? En 8, ¿cierto? Menos 7 es la bolita cerrada, entonces esto es cerrado así. ¿Dónde termina arriba? En 8, y 8 es abierto, lo ponemos así. Y hemos terminado nuestro dominio. Aquí, dominio y rango. ¿Dónde empieza a la izquierda el dominio? ¿Dónde termina a la derecha? Entonces esta flecha me indica que él continúa infinitamente hacia allá y esta continúa infinitamente hacia allá. Entonces, ¿qué pasa? El dominio empieza en el infinito de la izquierda, ¿cierto? En menos infinito, y termina, si ustedes se dan cuenta, esta flecha sube y sube y se va así hacia la derecha, perdón, esto es izquierda, esto es derecha, se va hacia la derecha, entonces termina en el infinito, ¿no? Recuerde que infinito es abierto en ambos lados. Rango, empieza en menos 5, ¿cierto? Y termina, donde termina esta flecha me indica que él sube y sube y sube, entonces termina en infinito, ¿no? Aquí lo ponemos. Recuerden que infinito es abierto, pero el 5 tenemos que es cerrado, teníamos ahí. Listo, muchachos, espero que este video de qué es función y qué no es función, sus dominios y sus rangos les sirva para el examen. Chao, chao.